la vida de resurrección. Dale gloria al Señor. Es una alegría para mí ver sus rostros. Y bueno, vamos a seguir con esta enseñanza del libro de Efesios. Ya vamos por el versículo 7. No hemos salido del capítulo 1 porque bueno, yo creo que todos los versículos que hemos visto desde el 1 al 7 han sido versículos enriquecedores, ¿verdad que sí? Todos han tenido una carnita que comernos algo. Eso es como comerse un buen corte de carne, que uno lo siente jugoso al paladar, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros profundizamos la palabra, sí, es como hay que saborear la palabra y de verdad que es maravilloso. Yo le digo que a mí misma es la que primero me ha abierto los ojos y me ha transformado en muchas áreas, y le he orado a Dios que en esta noche Él con su palabra, a través de estos dos versículos que vamos a ver, el 7 y el 8, que el Señor venga y nos traiga una apertura de ojos, que podamos ver más allá de lo que hemos podido ver a través de una simple lectura. Y yo sé que hay personas, hay cristianos que todavía no están disfrutando a cabalidad lo que es la redención de Cristo. Y este versículo de hoy va muy ligado a la palabra que nos predicaron el domingo. Mire, si usted no vino el domingo, usted tiene que oír ese mensaje. Qué palabra más poderosa. Una palabra de revelación, una palabra que el que la agarra y la mete en su espíritu, le pide al Espíritu Santo que le abra los ojos de su entendimiento. Esa palabra puede venir a traer libertad a muchas vidas, a muchas áreas de nuestra vida, amén. Muy poderosa. Así que si usted no vino, o si vino también vaya, porque uno nunca oye todo, ¿verdad? Uno oye una parte y el hombre no está capacitado, el ser humano no está capacitado para escuchar más de cierta cantidad de tiempo. Entonces vaya, escúchela, de verdad, vaya, escúchela, se la recomiendo muchísimo. Pero vamos a continuar con Efesios 1, capítulo 7, y ahí tenemos las diapositivas, pero vamos a hacer la oración que hacemos todos los jueves de avance. Y vamos a leer, martes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Repita conmigo esta oración. Señor, oramos pidiendo que tú hagas que esta epístola a los Efesios sea algo viviente y real a nuestros corazones. Y lo hacemos rogándolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a pasar al bosquejo para ver por dónde vamos, porque la diapositiva que sigue, estamos viendo la sección doctrinal del libro de Efesios, el llamado celestial de la iglesia, que era el capítulo 1 al 3, ya lo terminamos. La iglesia es un cuerpo, estamos viendo el capítulo 1, así se llama. El capítulo 1, la iglesia es un cuerpo, ya vimos la introducción, Dios el Padre planeó la iglesia. Y ahorita estamos entrando al punto 2, Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Dios el Hijo pagó el precio por la iglesia. Y yo quiero que usted no tome esto liviano como, sí, yo ya sé eso, pero si quizá hay personas que si yo les pusiera el micrófono ahorita y les diría, explíqueme a profundidad lo que es la redención de Cristo. Hay cristianos que posiblemente no saben cómo explicarlo. Yo fui una de ellas por muchos años. ¿Por qué? Porque si lo leías, entendías lo que era, pero no tenía una revelación profunda de eso. Entonces, conforme más nosotros profundizamos en algo, más se van rompiendo cosas en nuestra vida. Porque la palabra dice que nosotros tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Y la renovación de la mente no pasa orando. Créame que no va a pasar orando. La renovación de la mente pasa solamente metidos en la palabra de Dios. Es la única que puede salvar nuestras mentes. Porque cuando recibimos a Cristo, el espíritu es salvo. Amén. Pero la mente tiene que salvarse, el alma. Y eso lo hacemos a través de la renovación de la mente. Bueno, salvarse es renovarse a través de la renovación de la mente. Y eso lo produce la palabra. Entonces,
necesitamos entender esto de una forma más profunda. Dice el versículo 7 del capítulo 1, en él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces vimos cómo viajamos en la eternidad pasada, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la eternidad pasada. Dios nos escoge, Dios nos predestina. Ya hablamos sobre la predestinación la semana antepasada. Y nos salimos de ahora de la esfera de la eternidad y nos pasamos ahora a esta otra esfera donde vamos a hablar acerca de cómo Dios el Padre planeó la iglesia y le entregó el plan a su Hijo. Y ese Hijo vino a la tierra a ejecutar ese plan que el Padre hizo. Amén. Entonces lo colocó en las manos de Cristo para edificar la iglesia. O sea, la historia de la iglesia ahora se define de una forma muy sencilla, pero no es tan simple. Si lo vemos a rasgos generales pareciera sencillo, pero si lo profundizamos nos lleva a estudiar toda la Biblia. Y creo que yo no sé cuándo podríamos terminar. Mire cuánto llevamos y solamente hemos visto 7 versículos de Efesios. Pero tenemos que entender que el hecho histórico de la iglesia, muy sencillo, Jesucristo vino hace más de 2000 años a la tierra. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, se hizo presente en la humanidad por 33 años. Vivió 30 años formándose para tener un ministerio de 3. Y ahora hay cristianos que quieren formarse en 1, 2 o 3 meses y ya que lo llamen líder. Por eso es que estamos nosotros un poquito, tenemos nuestros recelos hacia algunas iglesias que a todo el mundo lo pone como líder. Porque Jesús fue el ejemplo. Vivió 30 años formándose para tener un ministerio de 3 años solamente. Ahí se lo dejo. Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y dice la palabra que ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Así que estos son los hechos históricos básicos de la iglesia, pero mientras Él estuvo aquí, la palabra nos enseña que Él nos redimió y esa redención se llevó a cabo por algo muy poderoso, que fue su sangre. Entonces por eso le digo que esto va muy unido al mensaje del domingo. Su redención se efectuó por su sangre. Ah, sí, yo ya sé eso. Pero no es así tan liviano. Hay iglesias, hay cristianos que incluso les resulta repulsivo que les hablen sobre la sangre de Cristo. Mire, me dan compasión. Porque si hay algo poderoso que Dios nos dio a los creyentes, es el poder incalculable, inmarcesible y poderoso de la sangre de Cristo. Yo no sé usted, pero yo tengo una fe profunda en la sangre de Cristo. Para mí es de las cosas más importantes de la vida de un creyente. Usted a través de la sangre de Cristo tiene redención. A través de la sangre de Cristo tiene sanidad, tiene liberación, tiene provisión, tiene transformación, tiene salvación de hijos, tiene todo. Entonces no podemos tomar livianamente la sangre de Cristo. Por eso la sangre usted la tiene que tener presente siempre. Usted sale de su casa, la sangre de Cristo. Usted se monta a su carro, la sangre de Cristo. Usted se sube a un avión, la sangre de Cristo. Usted camina por la calle, la sangre de Cristo. Usted manda a sus hijos al colegio, la sangre de Cristo. Usted salen sus hijos a trabajar, la sangre de Cristo. O sea, ella tiene que estar presente siempre. Y el cristiano que omite esto o ignora esto se está perdiendo grandes beneficios. Sabe que no hay nada más poderoso que esa sangre, porque el enemigo huye ante esa sangre. Le tiene terror, le tiene miedo. Por eso cuando algún demonillo llegue a sacudirle la cortina, invoque la sangre y usted va a ver cómo ese demonio sale huyendo. Amén. Pero tristemente hay cristianos que no tienen esa revelación de la sangre de Cristo. Ahora, el pecado en sí es el elemento primario, digámoslo así,
en el tema de la redención por la sangre de Cristo, porque si no hay pecado, ¿de qué nos va a redimir Cristo? ¿De qué nos tenía que redimir? Para que haya redención, tiene que haber pecado, una causa y un efecto. Amén. Después de que Dios preparó su proyecto, su plan en la eternidad pasada, el Hijo vino a la tierra para formar la iglesia. Amén. Mostró sus manos maltratadas, sus pies maltratados, su rostro desfigurado. Todo eso fue parte del plan. Amén. Vamos a leer Hebreos 10, 6, 13. Porque todo el contexto del Antiguo Testamento expone la expiación del pecado, la expiación del pecado por la sangre de un animal ofrecido en un sacrificio. Pero este medio no podía quitar los pecados. Usted sabía que en el Antiguo Testamento, bueno, para los que no lo saben, los pecados eran quitados por la sangre de un animal. Así que el sacerdote tenía que entrar y sacrificar constantemente animales para redimir al pueblo. Pero vemos el corazón del Padre revelado aquí en Hebreos 10, del 6 al 13, y lo vamos a leer. Dice, holocaustos, dice el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿quién está hablando ahí? Jesús. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque al Padre, lo dice claro el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no le agradaron. Entonces Jesús dijo, bueno, aquí estoy yo, vengo a hacer tu voluntad, Señor. Dice el 8, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué era lo que tenía que quitar? El sacrificio de animales, porque a Dios, aunque Él planeó eso, no le agradó. Y dijo, quita eso para establecer esto último. ¿Sabe qué era lo último? Él mismo. Gloria a Dios por eso. Y en virtud de esa voluntad, dice el 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Allí, oiga qué tremendo eso, allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Qué tremenda. Mire, con solo leer un verso, cómo nos emocionamos. Pero aquí en el capítulo 1, versículo 7 de Efesios, cuando dice que en Él tenemos redención, hablando de quién es en Él. ¿Se acuerda que hablamos en el 6? Dice que fuimos aceptos en el amado. Inmediatamente sigue el 7. Recuerden que la Biblia se escribió corrida, ¿ok? Los versos y todos los capítulos y nombres, todo eso se lo pusieron las personas que tradujeron, etcétera, para darle una mayor o más fácil comprensión a las personas. Pero aquí seguimos la línea y la idea de que nos viene hablando que el perdón de pecados, dice el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, y sigue hablando, en quien tenemos redención. ¿De quién nos viene hablando? Del amado, de Jesús. Entonces, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención nosotros, iglesia? Está facilísimo. Hoy no traje chocolates, pero está muy fácil. ¿En quien tenemos redención? En Cristo. Amén. En el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Diga, yo he sido acepta en el amado. En Levítico 25 del 46
7 al 49 nos habla acerca de quienes podían rescatar a alguien. Usted puede leer todo el contexto de Levítico, pero yo extraje estos dos versos porque es importante ver de dónde viene esa idea. Dice, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser ¿qué? Rescatado. ¿Quién lo puede rescatar? Uno de sus hermanos lo rescatará, dice el 49, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Pero empieza diciéndonos en Levítico 48, la primera persona que puede rescatar a ese que fue vendido, que fue esclavizado, es un hermano. ¿Quién es Jesús para nosotros? Hebreos 2:11 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ahí está. Porque el que santifique y los que son santificados de unos son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Recuerden que Jesús vino a la tierra como 100% hombre y 100% Dios. En su papel de 100% hombre, Él te ve a ti o nos vio a mí como hermanos. Por lo cual, según la ley de Levítico, Él podía rescatarnos. Eso es poderoso. Porque no estamos hablando de cualquier patas vueltas. Estamos hablando del Rey Jesús, que se hace llamar el hermano nuestro. Y de acuerdo a la ley, el primero que podía rescatar era un hermano. Así que su sacrificio fue legítimo. Su rescate por nosotros fue legítimo. Estaba dentro del marco legal que Dios había establecido. Amén. La redención es la obra principal de Cristo. Mire, todo el evangelio está centrado en esto. El evangelio igual redención, evangelio igual cruz, evangelio igual sangre, derramamiento de sangre. Eso es el evangelio puro. El evangelio no es enfocar a la gente a prosperar, aunque eso es parte de los beneficios que obtenemos por la redención, pero no es lo principal, no es el evangelio principal. Amén. Como tampoco es la liberación, porque una persona se puede ir enferma para el cielo, pero una persona no puede ir al cielo sin redención. ¿Me explico? Ahora, la palabra tenemos es un verbo presente, digas un verbo presente. Por eso dice, me pones el verso, por favor, me lo mantienes ahí. En quien tenemos redención por su sangre, en quien tenemos redención, en quien tenemos, es un verbo presente. Quiere decir que eso implica una posesión continua. O sea, no importa el día que usted esté, usted tiene redención. No importa si hablamos de hace 10 años, usted tuvo redención en ese momento que fue su ahora cuando vivió ese día. Hoy usted tiene redención y mañana usted tendrá redención, porque es un verbo en presente. Es una posesión continua de algo que Dios nos está dando. Entonces dice, tenemos redención por su sangre. Ahora, hay tres palabras, no hay tres palabras. Hay tres significados de la palabra redención en el Nuevo Testamento y la vamos a ver en esta noche. Esas palabras traducidas al castellano de la palabra redención son tres. La primera es agorazo, en griego, agorazo. Y Pablo se refirió a esta palabra precisamente en 1 Corintios 6:20. Cuando hablamos de redención, hay tres significados en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros no podemos leer la Biblia sin estudiarla, porque en una sola palabra te puede dar un cambio de idea completo.
En 1 Corintios 6, 20 dice, pues habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta palabra, que es la número 1, agorazo, en griego, significa comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, a la verdulería, donde sea, a la tienda, y simplemente yo digo, ay, me llevo este bolso, lo compro, me lo llevo. Punto. Ahí quedó. La idea que Pablo está dando en 1 Corintios 6:20 es comprar. Simplemente encuentra lo que estaba buscando, lo mete al carrito, lo pasa por la caja y listo. Ahí está. Esa es la única idea de la palabra agorazo. Comprar. Listo. ¿Alguien no entendió eso? La número 2 es la palabra hexagorazo. Esa es la segunda palabra que aparece como redención. Y esa la encontramos en Gálatas 3:13, cuando dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esta segunda palabra de redención, hexagorazo, nos hace referencia aquí donde dice Cristo nos redimió. Aquí nos está hablando el significado que Pablo le quiere dar aquí o proyectar aquí a esta palabra de Cristo nos redimió. Significa comprar ese artículo, pero sacarlo del mercado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo viajo a Estados Unidos y compro un bolso, este me lo regalaron, marca Tommy, y me lo llevo de la tienda, pago por él, pero llego a Costa Rica, me costó $50, un ejemplo, y llego a Costa Rica y lo vendo en 100. No se sientan mal los que hacen eso, es su negocio. Estoy poniendo el ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Sacando de una tienda y lo vuelvo a poner a la venta en el mercado a un precio mayor. Pablo nos está enseñando ahí, con esa palabra hexagorazo, que esto significa comprar y sacar del mercado. O sea, yo lo compré y no está en reventa. No está disponible, ya lo saqué de ahí. Ya nadie lo puede volver a comprar, correcto. ¿Estamos entendiendo? Y contiene la idea de comprar algo para uso personal. Él fue quien, hablando de quién, de Cristo, nos compró en el mercado de esclavos. Amén. Es que alguien podría ir al mercado, comprar alimentos y donde hay escasez volverlos a vender, pero Cristo simplemente nos sacó del mercado. Nadie puede volvernos a comprar. Yo no sé si usted se alegra, pero yo sí. O sea, usted no está disponible. Amén. Ya fuiste retirado del mercado. Fuiste retirado. Esto quiere decir que Cristo nos redimió para que nosotros no fuéramos a la venta. Otra vez, Él ha pagado el precio y nos sacó del mercado. Ahora le pertenecemos a Él. Amén. Y la tercera palabra es la que nos aparece precisamente en Efesios 1:7. Esta palabra redención por su sangre. La tercera palabra en griego es apolutrosis. Apolutrosis, por si le quiere poner a un niño así. Apulito. Apolutrosis. Significa pagar un rescate para liberar a una persona. Quiere que le diga, este es el concepto más amplio y más profundo y total de lo que es redención. Porque no solamente Cristo nos compró, no solamente nos sacó del mercado para no estar a la venta otra vez, sino que nos sacó con un propósito.
liberarnos. Lucas capítulo 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es la misma palabra que usó Pablo en Efesios 1:7. Es el mismo concepto de redención, redención total. Pagar un rescate para liberar a una persona. Amén. Les leo textual como lo escribí aquí. Quiere decir que no solo va al mercado y paga el precio, se los acabo de decir, pero lo voy a leer textual. No solo va al mercado y paga el precio, ni saca del mercado para el propio uso personal y no vender nunca más, sino que también significa el ponerlo en libertad o liberarlo después de haber pagado el precio. La última idea se aplica a la compra de un esclavo para rescatarlo de la esclavitud y ponerlo en libertad. Esta es la palabra para redención que tenemos en este versículo 7 de Efesios 1. Hay una anécdota de una joven que fue subastada y llegó alguien, la quería comprar, pero la persona que la quería comprar era un déspota, y había otro que comenzó a pujar, a pagar, a ofrecer, ¿verdad? Y comenzó a ofrecer más y más y más hasta que ganó la subasta. Así que paga el precio y se va. Y la joven va detrás de él y le dice: mi señor, aquí estoy para servirte. Y le dice: no te preocupes, yo no te pagué, yo no te compré, no pagué el precio por ti para que me sirvas. Yo pagué el precio para hacerte libre. Y eso es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora más adelante vamos a ver un pedacito de esa parte. Pero yo lo que quiero que usted entienda es que si ya Cristo hizo una redención total. Por eso mi esposo el domingo ponía un ejemplo que lo hemos hablado en alguna oportunidad. Si Cristo nos redimió y nos hizo libres del pecado, Pablo decía: el pecado no se enseñorea más de mí, porque estoy bajo la gracia. Y Cristo es mi Señor. ¿Cómo es posible, decía mi esposo, que una botella de licor va a dominar a una persona? ¿Cómo es posible que un puro o una piedra o como se llame va a dominar un creyente? Cuando ya Cristo nos redimió y el pecado no se enseñorea más de nosotros, porque estamos bajo la gracia, y la redención que se produjo fue precisamente para liberarnos del poder del pecado. Entonces, si la redención es para liberarnos del poder del pecado, ¿por qué seguimos dejándonos dominar por el pecado? ¿Tendrá más poder una botella de licor que la redención que Cristo le ha dado a la iglesia? ¿Tendrá más poder un puro de marihuana o una piedra que el poder de la redención que Cristo ha depositado en el espíritu tuyo? Imposible. Pero es que necesitamos tener una revelación de esto. Cuando entendemos a profundidad lo que es la redención total de Cristo, nada nos debería dominar. Nada. Ahora lo que te dominaba, tú lo dominas. Amén. Por eso Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿A cuántos Cristo aquí libertó? ¿Cuántos aquí son verdaderamente libres? No te dejes dominar por nada. Ahora, esa redención que se produjo fue por su sangre, no fue por cualquier cosa, fue por la sangre preciosa de Cristo. Efesios
1:7. Por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Cristo pagó, su sangre. Cuando hablamos de que pagó el precio, algunos podrían pensar de que Jesús le pagó a Satanás. Mire, yo escribía esto y decía, Dios mío, qué engaño. Hay un sector de la iglesia que cree que el pago que Cristo realizó fue una transacción de compra con el diablo. Yo te doy mi vida y tú me das las almas. Dios no negocia con Satanás, porque él ha sido derrotado desde siempre. Así que cuando hablamos del precio que Cristo pagó, estamos hablando del costo que le tomó a él hacernos libres. No el costo que él le ofreció a Satanás por redimirnos. ¿Acaso Satanás merece la sangre de Cristo? Si eso hubiese sido así, entonces Jesucristo hubiese sido derrotado. Pero Jesús no fue derrotado. Eso creyó el diablo. Pero no fue así. Jesucristo simplemente le costó el precio de sangre tu libertad. Dios mío. ¿Usted cree que si a alguien le cuesta tanto algo, nosotros podríamos tener el descaro de seguir viviendo de una forma incorrecta? Ya nosotros no tenemos una vana manera de vivir, dice la palabra. Le costó tanto el sacrificio a Cristo, le costó su vida, le costó todo, su sangre, hasta que le salió agua del cuerpo. Ya no tenía nada más que brotar de él. Entonces, fue un sacrificio para él. Fue un sacrificio. Cuando hablamos de ese precio, no es canje. El apóstol Pablo habló de esa sangre en primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Y qué dice primera de Pedro 18? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. ¿Usted entiende que usted no vale cualquier cosa? Mujeres, ustedes valen la sangre preciosa de Cristo. Si ustedes valen la sangre de Cristo, ¿por qué se van con cualquiera? Ustedes no merecen un cualquiera. Ustedes merecen otro igual. Hombres, si ustedes valen la sangre de Cristo, ¿por qué se levantan lo primero que ven en la calle? Sepulcros blanqueados. O sea, hay que aprender a darle valor a la vida. Y ese valor de la vida no es como la filosofía hueca del mundo nos lo presenta. El valor de la vida no es oro o plata, es la sangre preciosa de Cristo que compró tu vida, que te rescató, que te sacó de las tinieblas. Amén. La sangre del Hijo Santo de Dios puede salvar a todos los pecadores en cualquier parte de este mundo, de este planeta. A cualquiera que reconozca su sacrificio, su vida. Mira el poder de esa redención. Tenemos que pensar que esto es para todos. A mí voy a decir esta palabra porque de verdad me encanta oír testimonios de la conversión de los musulmanes. Me encanta escuchar porque a veces nosotros nos encasillamos a este lado del planeta solamente. Que todo el mundo puede oír de Cristo, todo el mundo puede ir a la iglesia, todo el mundo puede tener una Biblia. Pero no sabemos lo que están pasando muchos en otro lado del mundo, allá en lo más recóndito del planeta,
Hay gente que también le está llegando la salvación. Porque esta redención es tan grande, tan profunda, que ha salvado ¿cuántos millones de personas? Les puse la estadística en los primeros enseñanzas. ¡Wow! Es inimaginable. Hebreos 9:22 dice: sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ese es el principio del Antiguo Testamento aplicable a toda la raza humana. Desde el Antiguo Testamento, sin sacrificios, sin derramamiento de sangre, no había remisión de pecados. Y siguió siendo así. Por eso Cristo tuvo que dar su sangre para que pudiese ser válida la redención. Amén. Ahora dice el perdón de pecados. Sigue hablando el versículo, el perdón de pecados. En quien tenemos presente redención, liberación total, por su sangre, el perdón de pecados. La palabra perdonar en su raíz, literalmente, mire qué tremendo, Dios mío, significa enviar lejos. Eso significa perdonar, enviar lejos. Y el Señor traía a mi memoria el pasaje de Miqueas 7, 18 y 20. Miqueas 18, 20, si lo tienen por ahí. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso es perdonar, enviar lejos. ¿Sabe qué hizo Dios? Envió lejos nuestros pecados. Dice que los tiró al fondo de la mar. Ahora, eso no quiere decir que usted va a ir al mar a bucear, a buscar, a ver cuántos pecados se encuentra ahí. Es algo simplemente metafórico, para enseñarnos que Dios olvida el pecado del hombre cuando el hombre se arrepiente. Amén. Pero eso significa enviar lejos. Redención y perdón de pecados no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la redención es el acto realizado, pero el perdón de pecados es el resultado de ese acto. Entonces, no es lo mismo. Ahora, nuestro perdón no es un acto de un Dios condescendiente. ¿Qué hora es? Voy a leer mejor. Ahora, nuestro perdón no es un acto de Dios condescendiente, de un Dios condescendiente, tolerante o impulsado sentimentalmente. Escuche esto, por favor. El perdón de Dios no es un acto basado en un Dios sentimental, condescendiente, tolerante, y que deje de lado la justicia, la rectitud y la santidad. Eso no es posible, y se lo voy a demostrar por qué. Porque el perdón del pecado tuyo y mío depende del derramamiento de sangre. Requiere y depende del pago del castigo por los pecados. ¿Está oyendo eso? Tiene que haber una diferencia marcada en lo que es el perdón humano y el perdón divino. Escuche, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el perdón humano siempre está basado en el hecho de que se merece un castigo. Entonces, si se merece un castigo, ejemplo, el hijo cometió una falta, entonces viene donde el papá le va a pegar. Sí, hermano, porque uno todavía en este tiempo a veces tiene que pegarle a los hijos por aquello, una cuña. A veces se lo merecen, a algunos. Viera Isaías cómo le di yo. Ya se fue. Caso contrario a Yaira y Crista, más o menos.
pero a los hijos todavía se les da. Bueno, la cosa es que viene el hijo y comete una falta y el papá ya dice, bueno, usted ya sabe lo que le toca a Yeshua. Aliste las nachas porque viene faja. Papá, pero aquí, allá, bla, bla. Y toca el corazón del papá y el papá le extiende el perdón. ¿Sabe qué significa eso? Le quitó el castigo, o sea, la fajeada que le iba a dar. Está bien, pero no lo vuelva a hacer. Ahí está. Ese es el perdón humano. Cuando hay perdón humano, siempre se basa en un hecho de que se merece un castigo. Simplemente quiere decir que uno borra o salda la deuda. ¿Verdad? Te perdono, ok, borro la deuda. Ok. Ahora, Dios es santo y justo. Dígale al que tiene al lado, Dios es santo y justo. Por lo tanto, el perdón divino siempre está basado en el hecho de que ha habido una ejecución del castigo y que el precio ha sido pagado. Usted puede decir, ¿cómo? ¿Sí? Porque si hubiese sido un perdón como el humano, no hubiese sido necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario. O sea, para que usted y yo pudiésemos accesar al perdón, tuvo que haber ejecución del castigo. ¿Me estoy explicando? En otras palabras, el perdón humano llega antes de que sea ejecutado el castigo. El perdón divino depende de que el castigo sea ejecutado. Muy importante. La justicia de la ley requiere que se pague el castigo, que se cumpla la pena. Leo esta anécdota. En cierta ocasión un juez dijo, bueno, si Dios puede perdonar, entonces yo puedo perdonar también. Pero Dios pagó el castigo. ¿Estará ese juez dispuesto a pagar el castigo en lugar del que ha quebrantado la ley? Un Dios justo perdona con base a que el castigo ya ha sido ejecutado. Ahora, ¿cuándo fue ejecutado el castigo? Hace más de 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Dios no podía perdonar la raza humana hasta que ese castigo no se ejecutara. Y la buena noticia es que ese castigo ya pasó, ya se ejecutó, por eso ahora nosotros tenemos acceso al perdón. Pero es muy importante separar, porque a veces podemos pensar, bueno, si Dios me perdonó los pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a fulano? Eso es cierto, pero tiene esta connotación y tenemos que tenerla en cuenta. O sea, sí hubo castigo para poder accesar al perdón. Amén. ¿De qué se nos tenía que perdonar? De los pecados. Diga, de los pecados. ¿Sabe qué es pecado? Un delito o una caída. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que la palabra pecados incluye la lista completita de todos los pecados imputables al ser humano. Todos. No hay ninguno que no pueda ser perdonado excepto el que ya conocemos, la blasfemia contra. Amén. Dice el versículo 7, seguimos con la última parte, dice, según las riquezas de su gracia. Esa es una expresión bastante interesante, ¿sabe? Observemos que Pablo no dijo ahí el perdón de pecados de las riquezas de su gracia. Dijo según, diga según. Entonces, acá tengo otra anécdota de un millonario que estaba jugando golf y tenía al ayudante, no sé cómo se llama, caddy. Entonces el caddy va y trae las bolitas, ¿verdad? Entonces el ayudante venía y le entregaba las bolitas cada vez que
Él tiraba la bola y él saca una moneda de su dinero y se lo da al ayudante. ¿Sabe qué estaba haciendo ahí ese millonario? Le estaba dando a su ayudante de su riqueza. No le estaba dando según su riqueza. Son dos cosas diferentes. Si ese millonario le hubiera dado a ese chico según su riqueza, lo hubiese hecho millonario. La palabra según en el griego significa de acuerdo a, distribución. O sea, una cosa es dar de lo que yo tengo y otra cosa es dar de acuerdo a lo que yo tengo. Esto me lleva a aprender a dar también finanzas. Porque una cosa es dar de lo que yo tengo y otra cosa es dar según lo que yo tengo. Y por ahí hay un verso, pero es que no, ya no me quiero meter ahí. Mejor sigamos aquí. Según las riquezas de su gracia, nos está hablando de ¿qué? De que Dios es rico en gracia. Diga, mi Dios es rico en gracia. Y Él está dispuesto a dar según sus riquezas, o sea, de acuerdo a sus riquezas de gracia. Él ha tenido que concederme a mí muchísima gracia, pero no se le ha agotado. Todos aquí y todos nuestros hermanos en el mundo, que no sabemos cuántos millones sean, han sido participantes según las riquezas de su gracia. ¿Por qué? Porque Él es rico en gracia. Volviéndonos al inicio, la palabra redención, apolotrosis, significa que Dios nunca le pregunta ¿qué ha hecho usted por Él? Nunca le pregunta. Esto es precisamente lo maravilloso de la gracia de Dios. O sea, no nos pregunta, ok, yo te doy, yo te salvo, yo te redimo, ¿y tú qué has hecho por mí? Para nada. Sino que cuando Dios nos salva por su gracia, no le pone en deuda con Él. Simplemente nos salvó por gracia. No hay deuda. Amén. Dios nos compró precisamente para ponernos en libertad. Por eso es que usted no puede estar atado a la religión. Y hay iglesias tan religiosas que yo me quedo asustada, porque a libertad nos llamó Cristo. Ahora, decía Pablo, no uséis la libertad para el pecado. Estamos hablando de una libertad en Cristo, una libertad donde tú puedes venir al Padre, donde tú puedes accesar a la bendición. Amén. Pero alguien podría decir, bueno, entonces yo no tengo deuda con Dios, pero yo no tengo que servirle. Pero esto es una base diferente. ¿Por qué? Porque el servicio debe ser en una relación de amor, no de deuda. Amén. Juan 14:15, leímos que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. No le dijo, como he muerto por ustedes, ahora tienen que cumplir mis mandamientos. Les dijo, si me amáis, solo si me aman, guarden mis mandamientos. Amén. Él quiere que le sirvamos, claro que sí, pero que le sirvamos por amor. Dígale al que tiene atrás, sirve a Dios por amor y no por deuda. ¿Se acuerdan la anécdota que les conté ahora de la muchacha que fue rescatada de una subasta? Cuando ese hombre se volvió y le dijo, no, yo te compré para dejarte en libertad. Ella cayó de rodillas y le dijo, ¿por qué? Yo te quiero servir para siempre. O sea, un acto de amor voluntario.
Por eso es que el servicio nunca puede ser una carga. Si tú eres servidor y tú estás sirviendo como una carga, mejor salte de ese servicio. Hijo, con amor te lo digo. ¿Y sabe cómo me doy cuenta yo cuando alguien sirve por amor? Siempre está cuando se le requiere. No hay que andar detrás de él. Llega temprano, hace caso, es obediente a su líder. No está siempre mandando mensajes faltando 20 minutos, 30 minutos o 1 hora para el servicio. Estoy enfermo, alguien que me cubra. Eso puede pasarle a uno una vez, pero si eso pasa constantemente, tú tienes un problema de fe. Y quiere decir que tu amor no es por tu servicio, no es por amor a Dios. ¿Sabe que el servicio es una forma de adoración también? Es una forma de adoración. Entonces, no digamos que estamos adorando a Dios a través del servicio, si para nosotros es apestoso venir a servir. Es mejor entregar ese lugar. Vea, hijito, lo seguimos amando. Usted es un hijo amado. No lo amamos porque usted sirva o no en esta casa. Lo amamos porque en nosotros ha sido derramado el amor de Cristo. Y ese amor nos hace amarte aún con tus errores, con tus debilidades, con tus situaciones, con tu servicio o sin tu servicio. Eres para nosotros importante. Así que no pienses que el dejar tu lugar de servicio va a ser, al menos en esta casa somos así. Yo sé que en todas las iglesias no es así. Pero nosotros no cambiamos con nadie que deje su servicio. No cambiamos con nadie que no diezme. No cambiamos con nadie que no obedece a su líder. ¿Me entienden? Pero ¿qué les quiero decir? Sirve por amor. Es por amor, no por deuda. No porque le debo algo a Dios. Como Él me salvó, entonces ni modo, ahora ni modo, me toca servir. No. No lo hagas, por favor. No hay nada más lindo que servirle a Dios, porque mi corazón late de amor por Él. Late de agradecimiento por Él. Late porque yo quiero estar cerca de Él. Y créeme que cuando llegue el día de que el sol salga a bendecir a la gente, tú vas a estar en los primeros. Entonces también hay una cosa. No me digas que amas a Dios y no le sirves. Porque todo el que ama a Dios le sirve. Porque lo ama. Amén. Terminamos Efesios 1:7 y leo Efesios 1:8. Es muy chiquitito, rápido. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí quedó. ¿De qué nos viene hablando? De la gracia que nos hizo sobreabundar para con nosotros. La persona aquí sigue siendo Dios, hablando de Dios, ¿cierto? El verbo hizo sobreabundar implica una acción generosa, una acción excedente, sin medida, en exceso. Entonces, cuando nos dice ahí que nos hizo sobreabundar para con nosotros, es que nos dio en exceso, nos ha dado en exceso, sin medida. Diga, sin medida. La gracia del versículo anterior es una medida rebosante. Y fue para nosotros los creyentes, es una gracia personal. Porque yo puedo tener una gran revelación de la gracia y el hermano que está al lado no. Eso es una gracia personal y es una gracia activa. Amén. Dicen toda sabiduría e inteligencia. La consecuencia de esa gracia divina obrando en nosotros resulta en toda sabiduría e inteligencia. Y no es una sabiduría e inteligencia humana, sino espiritual, pero en función humana y eterna. Sabiduría, ¿qué significa en griego? La palabra sabiduría en griego es Sofía. Eso significa el nombre Sofía, sabiduría. Y nos hace referencia al conocimiento profundo de los planes y propósitos de Dios para nosotros. Escuche eso.
Eso es Sofía. De esto nos está hablando, esta sabiduría que está usando Pablo aquí en el versículo 8 nos está hablando de Sofía. Sofía, conocimiento del profundo plan y propósito de Dios para el ser humano, desde la perspectiva divina. Ahora, inteligencia. En la palabra en griego inteligencia es pronesis. Pronesis. ¿Y qué es exactamente esa inteligencia que nos dice Pablo ahí? Es la aplicación de esa sabiduría. Es la aplicación de la sabiduría. ¿Ok? ¿Para qué? Para saber tomar decisiones sabias. Amén. Y seguir viviendo de una forma correcta día a día. De una forma, en lo moral y en lo espiritual. Eso es lo que Pablo nos quiere decir. ¿Qué nos dice Pablo entonces? Nos trajo el conocimiento de las cosas eternas. Así también como nos trajo el conocimiento práctico. Nos capacita para tratar y resolver cada día los problemas de la vida diaria. Esa gracia nos hace sobreabundar excesivamente en sabiduría e inteligencia. O sea, nos da Sofía, nos da conocimiento del plan y el propósito de Dios y nos da también inteligencia para saber aplicarlo cada día. Por eso es que nosotros los cristianos deberíamos ser en la sociedad donde nos movemos, en la familia donde estemos, las personas que tomemos mejores decisiones. No le digo que no nos podamos equivocar una vez por allá, pero es que hay personas que toda su vida se equivocan en las decisiones que toman. Quiere decir que les falta Sofía y les falta pronesis. O sea, les falta sabiduría e inteligencia. Pero Dios nos ha capacitado con todo. Dios no solamente nos redime, nos perdona, sino que también nos capacita para entender su voluntad y vivir conforme a ella. Ese es el resumen y el extracto del versículo 7 y 8. Repito, Dios no solamente nos redime y nos perdona, sino que también nos capacita para entender su voluntad y vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Vivo en la vida de resurrección. Dale gloria al Señor.